Bueno, vamos a comenzar con esta tercera charla, tercer encuentro, en que fuimos desarrollando primero cuestiones básicas de la energía, después analizamos o miramos un poquito en detalle los sistemas y productos que consumen energía dentro de nuestra línea de producción, y ahora vamos a analizar un poquito lo que sería la introducción a la gestión de estos recursos, apuntando siempre a una gestión coherente, una gestión de uso racional, una gestión eficiente. Entonces vamos a tomar parte de lo que estuvimos viendo en nuestro encuentro anterior y vamos a hacer un poquito más de desarrollo en profundidad sobre cada una de las gestiones específicas que tenemos según el uso de la energía final. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos mencionado en el primer encuentro sobre qué estrategias podemos implementar para la mejora. Y no sé si se acuerdan que habíamos detallado 3 líneas que están bien marcadas, bien definidas, pero que también trabajan un poco juntas, no se puede independizar. Habíamos dicho, pero voy a poner puntero, habíamos dicho que el que está último puesto acá, pero que consideramos de mayor importancia, es el cambio cultural, es la forma en que nosotros modificamos nuestra estructura interna como persona para gestionar la energía de manera eficiente. Entonces, de alguna forma, es importante que esto encabece cualquier otra estrategia de mejora. ¿Por qué? Porque es la que hace de disparador, es la que lleva adelante otras cuestiones. Después teníamos otra estrategia que era llamada mejoras operacionales, que lo que buscaba era hacer modificaciones dentro de nuestro proceso, el proceso que fuere, sin que ello implique algún tipo de inversión. Podemos hacer un cambio de horarios. Nombramos el tema cuando en el encuentro anterior, cuando hablamos sobre energía eléctrica, vimos que los usuarios T2 tienen distintos horarios para utilizar energía, o se les cobra de manera diferencial en distintos horarios. Entonces, simplemente con mover un proceso fuera de un horario con un valor alto de energía, se podía estar trabajando ya con una mejora operacional. Y los recambios tecnológicos son todos aquellos que provienen de la adquisición de un nuevo elemento que tenga un mejor desempeño energético, una máquina más eficiente. Esto está simplemente atado a las inversiones. Cada vez que tenemos una compra tenemos que pensar en que hay una inversión detrás. Por eso siempre se recomienda y resulta de buen tino encarar todos los recambios tecnológicos de manera posterior a estas cuestiones. Lo primero que vamos a intentar hacer va a ser implementar medidas aplicadas sobre lo que es la cultura y la forma en que la gente se relaciona con la energía. Después vamos a tratar de hacer pequeñas modificaciones dentro de nuestro proceso. Y por último, una vez que ya tenemos estos 2 pasos ya solventados, vamos a intentar con lo que es el recambio tecnológico, que generalmente está, como les decía antes, asociado a una inversión. Recuerdan que habíamos hablado de lo que es el uso para iluminación, en el cual tenemos artefactos y tenemos lámparas que van a ser nuestros elementos que van a consumir energía y darnos de alguna forma el servicio. El servicio que vamos a tener es iluminación artificial. Yo les había puesto como ejemplo una etiqueta de eficiencia de lámparas que está en nuestro país, está regulado a partir de esta norma IRAM. Y como cosa importante habíamos dicho que teníamos que mirar el nivel de eficiencia
el consumo en potencia, en watt, cuánto consume esa lámpara. ¿Por qué? Porque si hacemos la sumatoria de todas las lámparas, vamos a tener la potencia neta que vamos a necesitar para alimentar las lámparas. Y por último, el tema de los lúmenes. No olvidemos también que la iluminación artificial se refiere a una cuestión que es de seguridad e higiene. Entonces, en más de una ocasión podemos tener algún requerimiento lumínico que tenemos que cumplir por una determinada norma, en el cual no es una cuestión de apreciación. Eso se mide y se calcula y se define qué tipo de lámpara se va a utilizar para eso. También habíamos visto que teníamos que trabajar con orientaciones, precisamente por los ángulos de abatimiento del Sol según las estaciones, que como premisa básica siempre tenemos que buscar tener iluminación natural por sobre todas las cosas. Siempre la iluminación, recuerden también que va contrapesada con que tenemos, cuando vamos a ver la parte de refrigeración o climatización, el sol o los rayos solares nos van a pesar, entonces vamos a tener que equilibrar esas cuestiones, y todo lo que no logremos a partir del uso de la luz natural lo vamos a lograr con lo que es la iluminación artificial. Vamos a hacer un cálculo y en función de ese cálculo y de la necesidad real en cada uno de los puntos vamos a determinar cuál es el sistema lumínico que mejor se adapta a esa necesidad, valga la redundancia. Estas son algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando vemos luminotecnia. Esto se los dejo para que lo vean simplemente. Son datos, son valores que se calculan y en muchos casos están tabulados estos valores. A partir de esos valores nosotros definimos qué tipo de lámpara vamos a necesitar. Muchas veces se hace la vuelta inversa. Las lámparas generalmente tienen datos característicos que se usan para estos cálculos y con ellos se logra estar dentro de lo que la norma nos está pidiendo. Algunas cuestiones de lo que estábamos viendo, el tema de cómo vamos a trabajar con el sol para la iluminación y posteriormente para la parte de climatización de nuestro ambiente. Generalmente hay una premisa que cerca de las ventanas, y siempre y cuando se trate de algún trabajo que sea diurno, se trabaja con menor potencia lumínica artificial que en los lugares que están alejados, porque precisamente en una mesa o en un punto que está cerca de una entrada de luz natural va a tener mucha más luminosidad que en un punto alejado. Entonces fíjense cómo se aumenta, que es inversamente proporcional a la iluminación. A medida que tenemos menor iluminación natural, tenemos que incrementar la luminaria artificial. En estos casos sí hay cuestiones que son precisas, son circuitos que van a tener que tener menor potencia a medida que se acercan a una ventana. Estos son casos de, bueno, se ponen parasoles muchas veces para evitar, para tener luz difusa pero sin tener radiación directa. Son elementos que están muy utilizados. Y esto es un poquito lo que yo les decía. Cada lámpara tiene esto es un gráfico que es característico de cómo, cuál es la intensidad lumínica y cómo es la difusión de esos rayos de luz. Esto es una cualidad de cada lámpara, cada artefacto que el proyectista va a tener que utilizar para poder trabajar con alturas y lugares de radiación lumínica. La luz, recuerden, que decrece con
el cuadrado de la distancia. Es decir, que si yo duplico esta distancia a la que estoy desde mi punto focal al lugar donde yo tengo que iluminar, si la duplico, no voy a tener la mitad de luz, sino que voy a tener un cuarto. Siempre es con el cuadrado de esa distancia en lo que se reduce. Entonces esas distancias focales también son importantes cuando tenemos techos muy altos. Una de las cuestiones que la vamos a ver ahora va a ser bajar el punto focal o buscar puntos focales más bajos para no estar iluminando desde muy arriba. Bueno, estas son más gráficas de artefactos, cómo se desarrollan espacialmente con la luz. Son gráficos que son, insisto, son cuestiones de diseño. Acá vemos algunos ejemplos. Este ejemplo lo que me gusta es que son lámparas alimentadas 100% por el sol, no tienen cables, tienen paneles fotovoltaicos con baterías en el caño y, digamos, son lámparas autónomas. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta para los cálculos de la luz, que muchas veces también está normado esto, es la temperatura de la luz. Y la temperatura se mide en grados Kelvin. No es que la luz tenga temperatura, sino que se mide el equivalente a la temperatura necesaria para que una determinada radiación adquiera determinados colores. Por eso ustedes van a ver que tienen luces frías que están asociadas con los valores altos y tienen luces cálidas, unas que son más marroncitas, asociadas con valores más bajos de temperatura. Bueno, esto también se estudia y también se utiliza para el diseño. Hay soluciones que directamente no trabajan produciendo luz, sino que transmiten la luz natural desde afuera hacia adentro. Y lo más común que ustedes podrían visto o conocen son tragaluces, pero hay soluciones que están un poquito más allá de hacer un gran agujero. Y estos son los tragaluces que yo les decía, con sistemas de espejos se direcciona la luz por determinados lugares, pero sí o sí se necesita un espacio grande por el cual pase esa luz. Las claraboyas tienen que tener un gran tamaño. Pero por otro lado tenemos este tipo de solución, que estas son lámparas, las únicas que yo he visto son de desarrollo japonés. Estas lámparas lo que poseen es un lente convexo que concentra el haz de luz, lo concentra en este punto, el punto focal, y lo llevan por fibra óptica a ser difundido adentro. Este tipo de soluciones tienen muchas ventajas, ya que no solamente no va a pasar el calor, sino que va a pasar la luz, y vamos a tener un ambiente iluminado con luz natural. Además, otra cuestión, esto lo vamos a llevar por un paquete de fibra óptica. Es decir, que no necesitamos hacer un gran agujero en el techo, sino que se pasa por una cañería. Entonces, son soluciones que tienen muchas cosas a favor. Bien, como si nosotros nos separamos estas tres líneas de trabajo que les había propuesto encarar, fíjense con lo que es cambio cultural. Una de las cosas que funciona y está probado es la capacitación a la gente, que cada persona apague la luz que no está utilizando. Eso es fundamental. Siempre en cualquier oficina, en muchas casas, siempre tenemos una persona que es la que nos recuerda que hay que apagar la luz. Bueno, esa persona es un gestor, un referente energético nato que tiene su cambio cultural ya está comenzado. En muchos lugares también se trabaja con la modificación del uso horario. Ustedes se acuerdan que en nuestro país también había un corrimiento de los horarios para aprovechar más la luz diurna. Eso tiene
el foco en desplazar los picos de consumo energético referidos a iluminación hacia los momentos en que tenemos más luz solar. Como modificaciones operacionales, bueno, podemos ver muchas. Insisto, estas cosas que yo les estoy diciendo acá son ejemplos, son cosas teóricas que se pueden encarar. No quiere decir que haya que hacerla en este orden o absolutamente todas. Estas son soluciones puntuales que hemos recolectado de nuestra experiencia al trabajar con este tipo de problemática. Dentro de lo que son las modificaciones operacionales, una de las más simples son estas dos: redistribución de luminarias y reorientación de luminarias. Muchas veces las luminarias tienen para poder orientarse, para poder apuntarse hacia otro lado, y simplemente con apuntar una lámpara hacia una mesa, recuerdan que el bulbo de iluminación tenía unos ángulos, bueno, es simplemente orientar esos ángulos de máxima emisión lumínica hacia el punto donde se necesita. La separación de circuitos también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en locales donde tenemos iluminación diurna y nocturna, durante el día por ahí hay lugares donde no necesitamos iluminación artificial, pero sí durante la noche. Entonces es importante que esos lugares estén apagados y los lugares donde realmente necesitamos diurna y nocturna estén prendidos a necesidad discrecionalmente. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Reducir la altura focal. Esto es otra cuestión cuando tenemos techos muy altos. Los techos muy altos están asociados con que las lámparas están muy altas. ¿Recuerdan lo que yo les decía de la reducción, que era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia? Es decir, que si yo duplico la distancia entre el punto focal y el punto a iluminar, lo que se me reduce no es a la mitad, sino a un cuarto. Eso es importante. Entonces hay soluciones que se pueden aplicar en techos altos, que es simplemente colgar una luminaria y reducir esto, la altura focal. Esto también son cosas que no se le dan mucha importancia, pero tienen mucho que ver con lo que es la calidad lumínica y que hace que nosotros digamos, bueno, tengo que poner una lámpara de más potencia porque tengo poca luz. Muchas veces pasa esto. El artefacto está sucio, el plafón, el difusor está ya o sucio o deteriorado. O también tenemos las paredes que tienen suciedad. Entonces tenemos menos reflejos que nos lleguen al lugar por tener una pared sucia, o en este caso planos atenuantes como pueden ser cortinas. Tiene que haber un equilibrio entre la parte arquitectónica y la parte óptima. Lo óptimo sería tener una pared blanca al lado del lugar donde yo tengo que iluminar, sin ningún tipo de cortina, sin ningún cuadro, sin absolutamente nada. Arquitectónicamente me lo pueden llegar a refutar, entonces tiene que haber un equilibrio en eso. Otro tema para reducir costos es la instalación de sensores de movimiento o sensores de presencia. Muchas veces se ponen en los baños, están las luces encendidas, y eso se soluciona con un sensor de presencia o de movimiento, de presencia mejor. Ustedes recuerdan en la otra charla cuando hablamos sobre el ejemplo de la Universidad de Río Cuarto, la biblioteca. Bueno, una de las soluciones era precisamente instalar sensores de presencia en los lugares de paso, y con eso ellos habían calculado que tenían una reducción bastante grande en sus consumos eléctricos. Llevar los procesos los procesos que necesitan iluminación, tratar de llevarlos a el momento en que tenemos mayor iluminación natural. Esas son también cuestiones que se pueden llegar a desarrollar. Y en lo que son los recambios tecnológicos, bueno, este es el primero, el más común, es el cambio de la lámpara que estemos utilizando por
una de mejor desempeño, que son las LED. Esto, fíjense, esto está hecho en función a un reclamo que hay siempre de las instituciones públicas, que es que las luces quedan encendidas durante la noche. ¿Y cuál es la excusa o la explicación? Es que por una cuestión de seguridad tienen que tener las luces encendidas para la vigilancia. Bueno, están las cámaras infrarrojas, que hoy en día salen prácticamente lo mismo que una cámara tradicional, y con eso nos estamos solucionando el tema de mantener luces durante periodos en que no se necesita. Adaptación de circuitos de intensidad variable, muchas veces también en lugar de hacer un cambio de luminarias, con hacer el circuito que responda a la intensidad variable, podemos lograr una reducción. Iluminación en lugares puntuales. Si estamos en un lugar muy grande y tenemos un escritorio, la iluminación tiene que estar sobre el escritorio, no tiene que ser total y absoluta según lo que dice la norma, para, digamos, emparejar toda la luz que necesitamos sobre el escritorio, emparejarla en todo el edificio. No, se necesita solamente en el lugar. Entonces muchas veces con una simple lámpara de pie podemos trabajar los niveles necesarios de luminotecnia sin estar aumentando los consumos energéticos. Estas son las lámparas solares, lo que yo les había comentado hace un ratito, que ahora las vamos a ver en ejemplos. Y bueno, y estos, los viejos balastros electromagnéticos, cambiarlos por electrónicos. Esto es simplemente para reducir o intentar reducir la potencia reactiva que podemos llegar a tener en el circuito de iluminación. Estas son cosas que ya casi no están, pero se ven todavía. Acá les dejo de manera esquemática lo que pide este decreto, que establece la iluminación y el color necesario para esa luz. Entonces fíjense que para distintos lugares vamos a tener distintas potencias lumínicas requeridas. Fíjense lo que es para un baño o la iluminación general, la iluminación sobre espejos del baño, para un dormitorio, para un centro comercial aumenta muchísimo la potencia lumínica que está referida. Bueno, pasillos, todo tiene su tabulación en términos de luz, el formato en que se mide la potencia lumínica. Intensidad lumínica, potencia es otra cosa. Y acá les dejo algunos ejemplos para que vean de soluciones de iluminación eficiente. Fíjense este galpón, desconozco cuál es el objeto de este galpón, pero estas líneas de lámparas, de chapas translúcidas, hacen una muy buena iluminación natural en el interior del galpón. Evidentemente este galpón no requiere tener iluminación nocturna, así que para este caso está bien aplicado. Acá tenemos otro ejemplo de combinación entre lo que es iluminación natural e iluminación nocturna. Artificial, perdón. Esto es un depósito claramente. Fíjense que no hay ninguna lámpara que esté encendida en este momento, pero sí tienen un buen nivel de iluminación para lo que se está necesitando. Nuevamente iluminación difusa y general desde el exterior, y fíjense cómo los lugares, cómo se buscan estas soluciones de los lugares de circulación que tienen por tabla un determinado valor de intensidad lumínica, se los ilumina con luz puntual. Volvemos al caso de una oficina, donde tenemos iluminación natural contra la ventana, pero lejos de la ventana tenemos otra necesidad. Y esa necesidad es cubierta primero con una iluminación general que está puesta sobre el cielo raso, y fíjense que tienen acá son lámparas que están colgadas del cielo raso. ¿Qué están haciendo? Están reduciendo la
distancia focal para que esta lámpara sea de menos potencia y obtenga la misma intensidad lumínica que le está pidiendo la norma. Entonces estas son soluciones aplicables a lo que es la luminotecnia. Nuevamente, fíjense que a pesar de que tenemos una buena iluminación natural, estos boxes están iluminados con estas lámparas. Y fíjense lo que es la lámpara que ilumina lo que es el pasillo. Son sensiblemente más pequeñas. ¿Por qué? Porque se necesita menos luz en un pasillo que en un ambiente de trabajo, en un plano de trabajo. Entonces ahí también estamos adecuando el circuito a lo que es la necesidad real. Este es el caso de lo que yo les había mostrado con las botellas de Coca-Cola, agujereando el techo. La entrada de luz natural hace que funcione como una lámpara. Acá tienen en detalle lo que es el sistema. Pero esto es una cuestión de necesidad. Claramente un lugar que es con algunas falencias y necesidades. Pero también se puede usar como una cuestión decorativa, en un cielo raso, que también es una solución interesante para tener iluminación natural. Nuevamente ejemplos, los arquitectos tienen sobre estas cuestiones, tienen muchísimos más ejemplos de los que yo les puedo referir, pero es simplemente mostrar que cómo se fomenta el uso de la luz natural por sobre la luz artificial. Nuevamente, fíjense que lo que es la parte, el ingreso de luz natural, sobre esta mesa directamente le ponen lámparas con una distancia focal reducida, son lámparas de un consumo reducido, y se logran las soluciones. Otra cuestión, estábamos hablando de superficies blancas. Miren cómo esta luz difusa se aprovecha en estos planos que son blancos y parece que estuviesen totalmente iluminados, pero se iluminan desde abajo. Casos de iluminación artística, esto se logra con LED. Casos de iluminación a pesar de que es de noche y no se ve gente. Fíjense que están todas las luces prendidas. Bueno, ya no sé si alcanza a leer acá. Esto es un hospital, entonces ante el requerimiento, aquí sí no se puede poner una cámara, aquí sí no se puede trabajar por ahí con un sensor, sino que los pasillos tienen que estar totalmente iluminados porque tienen que estar preparados para una urgencia. Entonces, en algunos casos sí podemos hacer observaciones, en otros casos directamente no. Y esta es la lámpara que yo les comentaba, esta es la marca comercial japonesa. Lo que hace, estos lentes colectan la luz, la concentran en un punto focal y es pasada por esta fibra óptica que baja por un caño. Eso a su vez se les instala un pequeño panel solar para que auxilien a un servomotor. Entonces esto funciona como un girasol. Está durante todo el periodo de heliofanía, está siguiendo al sol con estos motores. Son cosas que se programan y optimizan lo que es el ingreso o captación de luz natural. Internamente se utilizan después estos difusores, estas cuestiones que parecen lámparas, son los difusores que vienen que se conectan a esta fibra óptica. Fíjense que prácticamente es una lámpara. Esto funciona solamente de día, entonces sería importante aplicar estas soluciones a aquellos lugares donde solamente se requiera iluminación diurna. La refrigeración, bueno, nuevamente esta es la etiqueta, eso lo vimos concisamente el otro día. Como cosa relevante,
tenemos el grado o la clase de eficiencia, el tamaño, el ruido que produce este motor, que muchas veces esto puede llegar a ser un condicionante, y aproximado el valor, los rangos de valores que puede llegar a consumir energía este equipo en funcionamiento. Nuevamente, empezamos con lo que es el cambio cultural. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bien. Esto es fundamental. Piensen que cada vez que abrimos una heladera, un freezer o una cámara frigorífica, se despresuriza ese lugar, se pierde el frío. Y luego, ¿qué pasa? Una vez que cerramos, se enciende una pequeña bombita que comprime, saca el aire y se enciende el compresor. Cada cerrada de puerta es un arranque de motor, y recordemos lo que habíamos dicho sobre los motores. Entonces, esto es importante, que muchas veces es más sano mantener una puerta abierta para hacer todas las operaciones que estar abriendo y cerrando. Son cosas que hay que tener en cuenta para lo que es la parte operativa, sobre todo si estamos hablando de una cocina industrial, por ejemplo. Este punto lo pusimos específicamente por un amigo nuestro que en su momento nos invitó a conocer la cocina de su nuevo restaurante, la nueva cocina de su restaurante, hablemos con propiedad, y nos mostró orgullosamente la parrilla gigante que tenía y al lado todo el cuerpo de heladeras. Entonces se producía un efecto simbiótico de calentar la heladera y enfriar la parrilla, como decíamos. Entonces eso también son cosas que tenemos que tener en cuenta. Los equipos de frío tienen que estar en un determinado lugar. Muchas veces tenemos que tener en cuenta cómo son las unidades, que tenga una buena refrigeración. Bueno, esto lo vemos después acá. Pero son cosas que tenemos que pensar cuando vamos a desarrollar o diseñar una cocina. Que las puertas estén cerradas, eso también, las puertas tengan algún tipo de cierre automático, eso también es importante. Nos evita el que quede la puerta arrimada y perdiendo frío. Esto, quienes hacen gestión en las grandes cocinas me lo van a entender. La idea de esto es que cuando abramos una heladera sepamos bien a dónde tenemos que ir y no estemos 15 minutos con la puerta abierta viendo a ver dónde están las cosas, dónde la guardé, dónde la guardó la otra persona. Entonces esto también es importante. La gestión dentro de una cocina es, esto también, no solamente por cuestiones de eficiencia de los equipos de frío, sino también por tiempo. Si se pierde mucho tiempo buscando cosas, se alargan los tiempos de los procesos. Esto también es importante. Las heladeras tenemos que aprovecharla en su máxima capacidad. No nos sirve tener 3 heladeras al 20% cada una. Nos sirve juntar todos y todos los productos y tenerlos en una sola. Muchas veces en los lugares donde se prepara comida no se puede hacer esto porque ahí, por cuestiones bromatológicas, tiene que estar separado lo que es verdura, lo que es carne. Entonces sí o sí tenemos que trabajar con heladeras separadas. Pero siempre que se pueda, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Para trabajar con las modificaciones operacionales, bien, el mantenimiento preventivo para todo esto es regla para todo equipo que tenga un motor. Todo equipo que trabaje con motor tiene que tener su mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento no solamente es sobre el equipo, sino es sobre el envolvente de la heladera. Y fíjense lo que pongo acá, las aislaciones. ¿Qué son las aislaciones? Y precisamente lo que es el burlete. El burlete de la heladera hay que tenerlo saneado, hay que tenerlo limpio, hay que tenerlo sin roturas, porque por ahí perdemos presión, perdemos frío. Bien, la separación de la unidad disipadora respecto a la pared. Las heladeras, ustedes se fijaron que siempre la parte de atrás tienen como una red. Bueno, esa red lo que hace es trabajar dentro de lo que es el proceso
termodinámico que extrae calor y hace una transformación de fases del elemento refrigerante. Y si esto lo tenemos muy cerca de la pared, no va a ser eficiente el funcionamiento de esa unidad disipadora. Entonces siempre tenemos que tener, generalmente eso lo recomienda el fabricante, tantos centímetros desde la unidad disipadora con la pared. ¿Para qué? Para que la corriente convectiva, que generalmente trabaja y es lo que produce o acelera y favorece la transformación, funcione. Siempre tenemos que tener cerca de las unidades disipadoras una ventilación, por esto mismo que estábamos hablando. Definir las temperaturas de las heladeras en función de las situaciones. Muy poca gente cambia las temperaturas en función cuando se tratan de cuestiones, quiero ser claro en esto, cuando se tratan de cuestiones sensoriales. Si estamos hablando de agua, digamos, en invierno vamos a necesitar menos temperatura para enfriar el agua y que nos dé una saciedad de tomar agua fría, que lo que puede suceder en el verano. Hay cuestiones que tienen su temperatura por cuestiones bromatológicas. Hay elementos que son, por bromatología, tienen que tener una determinada temperatura, sea invierno o verano. Entonces, ojo con eso. Bien, el mantenimiento de compresores y unidades condensadoras también es fundamental. Esto lo vamos a ver en los equipos de climatización. Tenemos que tener siempre limpio la unidad condensadora, que es la que va afuera, para que el disipado de calor se produzca eficientemente. Y bueno, como recambios tecnológicos podemos nombrar cambio de equipos, climatizar. Ahí muchas veces se puede climatizar el sector donde están las heladeras para evitar que el ambiente esté a muy alta temperatura y nos baje la eficiencia de esa heladera. Muchas veces podemos, al igual que un equipo de aire acondicionado, poner la unidad condensadora fuera de la unidad del espacio donde está la heladera, como para que no nos tire tanto calor dentro del lugar donde estamos refrigerando. Esto también es importante. Muchas veces compramos la heladera más grande porque queremos tenerla más grande y estamos mal utilizando ese elemento porque nunca lo alcanzamos a llenar. Entonces vamos a estar enfriando aire, básicamente, que es la parte más complicada de esto. Tenemos que estar enfriando productos, no aire. El otro punto también es mejorar la aislación, la envolvente térmica del sector donde están las heladeras. Esto es que le dé o menos frío en el invierno o que le dé menos calor durante el verano, principalmente eso, para que el espacio donde están las heladeras no sufra tanto. Y bueno, quienes trabajan con cámaras frigoríficas, el tema de las cortinas plásticas es fundamental. Tengo conocidos que han trabajado con el cálculo y la verificación de esto y los resultados son maravillosos. Son el día y la noche en los que es la baja de consumo energético simplemente por tener una cortina plástica y no estar abriendo y cerrando una puerta. Entonces, sobre todo en las cámaras frigoríficas grandes, las cuales tienen que estar muchas horas abiertas porque están entrando y saliendo con fruta, esto es fundamental. Algunas otras cosas más, esto para que lo miren después en detalle cada uno. El descarche es el proceso por el cual muchas veces la unidad condensadora se escarcha. Entonces necesitamos sí o sí que de alguna forma se derrita ese hielo y lo que se sugiere es que sea por fluido caliente, por agua caliente por ejemplo, y no que sea con un calentador eléctrico por ejemplo. Bueno, son medidas que las van a poder ver, insisto, son algunas de las cosas que se pueden hacer, son medidas puntuales, agarradas, juntadas, mejor dicho, de la experiencia y recopiladas en estos slides.
La climatización de productos, nuevamente les pongo, la climatización de ambientes, nuevamente les dejo la etiqueta de lo que es un equipo de frío. Esto se lo recuerdan de la clase anterior. También se acuerdan que teníamos medidas que eran pasivas, evitar la llegada del calor a la estructura. Si llega, tenemos que aislarlo, y si no tenemos otra, tenemos que tomar medidas activas, que son las que nos consumen energía. Estos son cuestiones, estos se los dejo como ejemplo y como buena solución. El muro Trombe-Michel es una solución que trabaja con un vidrio que está expuesto al sol, una cámara de aire y un bloque monolítico que puede ser ladrillo o, en el mejor de los casos, piedra. Entonces, a partir de el proceso de procesos térmicos, el proceso de convección hace que el aire caliente suba y de alguna forma nos enfría esta pared. En estos casos, abriendo y cerrando las esclusas que tiene el muro, se puede trabajar tanto para verano como para invierno y con operaciones de día y de noche. Esto es importante establecerlo. ¿Por qué? Porque el muro trabaja con el sol. Entonces en la noche tenemos que invertir el proceso para que no perdamos calor. Acá tienen algunos ejemplos de estos muros. Acá tienen el vidrio y atrás hay una pared monolítica que hace las veces de refractario. Estos agujeros que ven acá son las esclusas que tienen tanto arriba como abajo. Otro ejemplo, esto ya es una pared completa, acá tienen los muros, y bueno, esto es toda la ventana que está por fuera de la pared monolítica que hace las veces de ladrillo refractario y procesa todo el calor hacia adentro. Dentro de lo que es la climatización, bueno, un cambio climático, esto es fundamental. Tenemos que conocer las curvas de calentamiento y enfriamiento de los locales para saber cuánto tiempo nos lleva a calentar o enfriar y saber si nos conviene apagar o encender un equipo. Esto también es importante. Esto no reviste cuestiones de ahorro energético, pero sí nos mejora el confort con idéntica o por ahí con menor cantidad de energía. El ejemplo que siempre nosotros tomamos es que en Japón, en los bancos, durante el verano, la etiqueta para los empleados es directamente manga de camisa, manga corta y sin saco, sin corbata. Entonces, ¿se produce un ahorro? No, específicamente no. Pero el empleado está con un mismo nivel de temperatura interna y está con un mayor confort. Cambio de ropa, bueno, esto es lo clásico de andar en invierno en malla dentro de la casa y en verano andar abrigado con campera dentro de una casa. Las cuestiones también tienen que proponerse y las tenemos que manejar internamente nosotros. La manipulación de los termostatos, esto siempre es problema en todos los lugares grandes. ¿Por qué? Porque quien tiene frío viene, abre la caja y cambia el termostato. Y al rato viene el que tenía calor y lo cambia. Todas estas cuestiones lo que hacen es que se mal consuma la energía. Por eso siempre se busca que los termostatos estén cerrados, con acceso restringido, y que lo maneje una sola persona. Nuevamente ponemos el mantenimiento preventivo como máxima para lo que es las modificaciones operacionales, verificaciones de niveles de gas refrigerante, son cuestiones. La distribución de los termostatos es muy importante. Un termostato mal ubicado nos estará censando mal la temperatura que estamos requiriendo. La recirculación de aire siempre es importante y da buenos resultados. Esto es más o menos lo mismo, determinar las curvas. El encendido secuenciales de equipos
Yo les voy a contar esto, una anécdota, un restaurante grande que tenía muchos equipos frío-calor y que en el verano principalmente funcionaban a pleno porque al ser un restaurante grande tenía mucha, entre el calor propio de la preparación de los alimentos más la gente que está, tiene mucha temperatura. Entonces la solución inicial fue poner muchos equipos de aire. ¿Qué pasaba con esto? Que cada vez que encendían los equipos, como no estaban secuenciados, estaban directos, encendían todos a la vez, el pico de consumo se les iba al demonio y tenían recargos por exceso de potencia consumida. Recuerden lo que vimos en el encuentro pasado sobre qué valores afectan a la ecuación o el costo de nuestra electricidad. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Simplemente fue conectar todo a una PLC y secuenciar los arranques de los equipos. Entonces, primero que nunca había más de la mitad de los equipos encendidos, y a medida que un equipo iba censando y necesitaba encender, el PLC apagaba automáticamente primero el equipo más antiguo que estaba funcionando. Entonces apagaba ese equipo y recién arrancaba otro. Cuando otro equipo pedía arrancar, el PLC medía a ver cuál de los equipos había estado trabajando más tiempo, lo apagaba y permitía encender. ¿Qué se logró con eso? Que hubiese un confort que tuvo variaciones imperceptibles por parte de los clientes, y ahí ya no tuvieron más ni altos consumos energéticos porque bajaron las redundancias de equipos funcionando, ni las redundancias de arranque. Soluciones muy, muy prácticas para todo esto. Recambios tecnológicos, bueno, el primero es cambiar equipos hacia mejor desempeño energético, modificar la envolvente térmica, muchas veces con poner un muro verde contra una pared que nos da hacia el oeste, nos ahorra energía requerida por parte de la refrigeración. Entonces hay cuestiones que se pueden hacer sobre el envolvente. Y en muchos casos también siempre proponemos que el calor residual generado en la unidad disipadora de alguna forma se reutilice para algún otro proceso que estamos utilizando, un precalentamiento de agua. No siempre se puede pensar en cosas por el estilo. Esto no es nada nuevo, esto conocen como pozos canadienses o pozos romanos. Es simplemente utilizar a la Tierra como intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque a partir de determinada profundidad, la temperatura de la Tierra es constante. Entonces, tengamos 6 grados o 36 grados, a determinada profundidad la Tierra tiene 15 grados. ¿Qué logramos con esto? O enfriar calentar una masa de aire o enfriarla. Tal vez no vamos a tener la temperatura de confort requerida, pero sí vamos a ayudar muchísimo al proceso, y toda la energía que nosotros vamos a requerir para tener las temperaturas de confort va a ser menor. Estos ya son sistemas un poquito más sofisticados, lo mismo que vimos antes, nada más que en lugar de tener pozos y pasa el aire, se tienen caños. Todo esto se conoce como geotermia de baja potencia. Se utiliza mucho en zonas costeras por el mar, porque el agua tiene una capacidad mejor que la tierra para intercambiar calor. Y es básicamente esto, es plantar una red de caños a determinada profundidad y que circule un fluido, puede ser agua, puede ser aire, para que se caliente o se enfríe según el requerimiento. Otro ejemplo y otras soluciones son estos parasoles. ¿Qué se logra con estos parasoles? Tener iluminación, pero a su vez evitar la incidencia de los rayos solares a partir de determinadas
hora según los ángulos de abatimiento del Sol. Otro ejemplo de parasoles, estos ya son metálicos, pero estos en particular tienen paneles fotovoltaicos. Funcionan como un pequeño techo que están hechos con paneles fotovoltaicos. Estas estructuras no tienen parasoles, pero fíjense que tienen los muros extendidos, tanto como el alero, y lo que evita es la incidencia de rayos directos sobre los vidrios. Nuevamente muros verdes. El muro verde lo que hace es primero permite el paso de aire y refrigera ese aire, pero evita también la incidencia directa sobre algunas aberturas de los rayos solares. Acá tenemos un muro verde, nuevamente evita la incidencia directa, pero permite el paso de luz, y esta galería se torna un lugar de ventilación. Volvemos al tema de los motores. Los motores recuerdan lo que hablábamos sobre que aproximadamente el 40% de la electricidad a nivel mundial se consume en motores eléctricos, entonces sí o sí tenemos que prestar atención. Recuerdan esta norma que establece 4 niveles de eficiencia para los motores, y a medida que aumenta esos niveles de eficiencia se obtiene un grado mayor dentro de lo que es la estructura de la norma. Recuerdan esto también, que se propone los cambios, o que a bajas potencias de los motores, los saltos en niveles de eficiencia eran muy altos. Recordemos que para un HP, por ejemplo, cambiar de un motor IE4, que es la eficiencia más alta, por uno de IE1, llega a un 15% aproximadamente de ahorro. Si es un motor que funciona todo el día o muchas horas, ese ahorro se va a notar. Bien, dentro de lo que son los cambios culturales que podemos implementar con respecto a los motores, esto es para mí fundamental, es una ley máxima siempre que se pueda en lo que es la circulación vertical en edificios. Ascender por ascensor y descender por escalera. ¿Por qué digo siempre y cuando se pueda? Porque muchas veces que tenemos cargas, tenemos apuros, o tenemos muchos circuitos para hacer, muchas veces tenemos que subir y bajar, o tenemos alguna restricción en movilidad. Pero en el caso de que sea gente sana, que no hayan grandes distancias, esto es lo ideal. ¿Qué estamos logrando con esto? Que un motor esté funcionando por lo menos una vez menos en un proceso de bajar un ascensor. La reducción del consumo de agua también es importante para esto. ¿Por qué? Porque generalmente los consumos de agua están asociados a bombeos. Entonces, es muy importante trabajar con reducciones de agua. Hay un caso yo no recuerdo si era el edificio Somisa, que se había cambiado en todos los baños, se había reemplazado la canilla por canillas automáticas. El consumo de agua bajó creo que la mitad, y el consumo eléctrico también había bajado sustancialmente, simplemente con esa medida de hacer cambios. Está bien, en este caso sería un recambio tecnológico, cambiar una canilla. No utilizar bombas sobredimensionadas. ¿Recuerdan lo que hablamos el otro día? Sobre que tenemos que estar trabajando siempre en el 75% del factor de carga de un motor. Si ponemos un motor muy grande para un requerimiento muy bajo, el factor de carga se nos viene muy abajo y entramos en pérdidas y en ineficiencias. Entonces, esas cuestiones no son poco importantes, son para tenerlas en cuenta. Esto un poquito también atento a lo que es la circulación de agua por suelo o el riego. Muchas veces regamos sin saber cuánto requiere el suelo,
y lo estamos sobresaturando de agua cuando en realidad no hubiese requerido tener esas cantidades para, para tener las necesidades de crecimiento de las plantas. Dentro de lo que son modificaciones operacionales, nuevamente el mantenimiento preventivo como premisa básica para el uso de motores, utilizar variadores de velocidad. Esto es muy importante para aquellos motores que trabajan a distintas potencias. ¿Se acuerda que habíamos dicho de que tenemos que estar al 75% del factor de capacidad? Bueno, hay muchos equipos que trabajan a potencias bajas y potencias altas con un mismo motor. Entonces, estas cuestiones sí las tenemos que tener solucionadas a partir de un variador de velocidad para evitar ineficiencias en el motor. La secuenciación de los arranques, por lo que yo les había dicho, evitar picos de carga, evitar pérdidas muchas veces en circuitos de fluidos o principalmente circuitos neumáticos. Se escucha el clásico escape de aire por algún lugar y eso implica que mientras no se está utilizando, el compresor se va despresurizando y en algún momento tiene que arrancar y nuevamente se va despresurizando de a poquito y vuelve a arrancar. Son cuestiones que las tenemos que tener solucionadas para evitar arranques innecesarios de un motor. Para cuando se trabaja con fluidos, esto también es importante, trabajar con válvulas antirretorno para evitar que cualquier columna de agua nos sobrecargue una bomba y nos retrase su funcionamiento. Esto para cuando se trabaja con aire comprimido es muy importante trabajar con agrupando los procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos que empezamos a utilizar el aire comprimido, llega el valor al cual tiene que arrancar el compresor y seguimos utilizando el aire comprimido, ese compresor va a estar funcionando, pero ¿qué cosa no va a hacer? No va a arrancar porque ya está el motor en régimen. Entonces es mucho más sano que ese motor se mantenga en régimen durante un tiempo perentorio a que tenga muchos arranques por que las tareas están separadas. Entonces estas cosas también son para tener en cuenta cuando diseñamos nuestro proceso. Para aquellos que tienen u optan por la generación distribuida a partir de fuentes renovables, lo que se recomienda es tratar de migrar todas las operaciones, la mayor cantidad de operaciones o aquellas operaciones que tengan un consumo energético, llevarlas de manera sincrónica a los momentos de mayor generación fotovoltaica, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, que traten de ser en esos horarios para trabajar con, en coincidencia con la máxima generación. La dureza del agua produce incrustaciones dentro de las cañerías. Esto también lo tenemos que analizar y lo tenemos que mantener, porque esas incrustaciones nos reducen las secciones y hacen que las bombas bajen en sus niveles de eficiencia. Lo mismo cuando tenemos que hacer algún tipo de reparación y hacemos las clásicas reducciones. Las reducciones son enemigos de la eficiencia porque levantan presiones para un lado y las reducen para el otro, nos hacen trabajar de manera ineficiente a las bombas. Y en recambios tecnológicos, ¿qué podemos implementar? Bueno, la modificación del COSENA-FIE, reducir la potencia reactiva, esto es muy importante. Esto solamente se hace una vez que tenemos saneado todo nuestro sistema eléctrico, una vez que se equilibraron las fases, una vez que se vieron cuáles son las potencias netas, recién ahí se hace, o que se hace un cambio de algún motor, recién ahí se calcula cuál sería el banco de capacitor necesario para tomar esa potencia reactiva que mi circuito está generando. ¿Qué ocurre si se hace se dimensiona el banco de capacitores sin haber hecho otras cuestiones? Y puede suceder que este banco de capacitores quede obsoleto, no quede bien dimensionado para la necesidad del circuito.
Esto muchas veces se hace en grandes operaciones, incorporar recipientes de reserva para elevar agua y mantener el agua, digamos, elevada, ya teniendo a una diferencia de altura, el potencial, la energía potencial es suficiente como para generar en algún momento. Incorporar sensores de humedad en los riegos automatizados. Muchas veces nos ha pasado que estamos circulando durante la lluvia y se ve que, a pesar de que está lloviendo, una plaza, un campo se está regando. Entonces estas cuestiones simplemente se solucionan con un sensor de humedad que se incorpora en la tierra. Sustitución de motores, digamos, que el motor sea real, que el motor esté dimensionado para eso que estamos necesitando, que no sea un motor calculado a ojo. Y bueno, el uso de motores sincrónicos en lugar de sincrónicos también son cuestiones muy técnicas. Revestimiento de canales para evitar filtraciones. Son todas cuestiones que podemos incorporar dentro de lo que es la implementación de eficiencia para motores eléctricos. Brevemente y ya casi terminando las etapas, nos queda una más. Lo que habíamos visto sobre calentamiento de agua. Esto es un calefón, la etiqueta de un calefón y la etiqueta de un termotanque. Muy rápidamente, los cambios culturales que podemos implementar. Primero y principal, cambiar los parámetros de confort. Muchas veces queremos tener agua súper caliente en verano y para lavar las manos no es necesario. También se puede regular la temperatura en función del clima. Pocas personas hacen esto, de cambiar las temperaturas o del termotanque o de la caldera o del calefón. ¿Y qué se resulta? ¿Cómo se resuelve esto? Y le incorporan agua fría, entonces están enfriando el agua que acaban de calentar. Esto, bueno, mi socio él vive en Brasil, en Belo Horizonte, y ustedes saben para dónde tienen agua caliente, solamente para la ducha. El resto de la casa no hay agua caliente porque no se utiliza. Las manos no se lavan con agua caliente. Directamente, como ellos tienen una temperatura que es muy alta, han eliminado lo que es el uso del agua caliente sanitaria para lo que no es parte corporal. Mantenimiento preventivo de elementos de ingeniería, esto es fundamental. Eliminación de circuitos de recirculación. Los circuitos de recirculación garantizan una rápida llegada del agua caliente a puntos lejanos. Pero ¿qué ocurre? Es un circuito que está permanentemente circulando el agua caliente. Por eso, cuando se abre una canilla en, no sé, un hotel, el agua llega rápido. En un hotel puede llegar a ser justificable porque tenemos un parámetro de confort y que para poder tener agua caliente, por ahí la persona necesita tener 15 minutos abriendo y con la canilla abierta para que llegue el agua caliente hasta ese lugar. Entonces, en esos casos sí puede llegar a ser, pero en una casa por ahí es una cuestión que es irrisoria tener agua. Canillas con temporizador, esto apunta hacia lo que es el uso racional del agua. Aprovechar el calor residual. Muchas veces las calderas tienen la posibilidad de captar ese calor residual e incorporarlo en algún tipo de serpentín para calentamiento o precalentamiento de agua. Bueno, mejorar las estaciones de cañerías. Controlar la calidad del agua. Nuevamente esto produce deterioro en equipos, y acá vamos a este punto, en equipos de cañerías, y vamos a este punto que es el uso de ánodos de sacrificio en equipos que calienten agua. Ustedes saben, el ánodo de sacrificio es un elemento que tiene una corrosión controlada y dirigida que absorbe la corrosión de todo el elemento, la absorbe ese ánodo. Ese ánodo tiene que ser cambiado cada tanto tiempo y tiene que ser mirado cómo viene su funcionamiento. Dentro de los recambios tecnológicos, bueno, incorporación de sistemas fototérmicos, los famosos calefones y termotanques solares son las vedettes de esto. Tienen muy buena eficiencia en toda la zona de Río Negro, principalmente en la zona que está fuera de la línea sur.
porque tienen funcionamiento óptimo durante todo el año. Si a estos equipos le incorporamos nieve, ya se empieza a dificultar. Bueno, lo que es utilización de equipos sin llama piloto, ya hay algunos equipos que no pueden tener llama piloto por ley en Argentina. Lo que busca es ahorrar esa llamita que está 24 horas encendida y que lo que uno que hace es consumir gas. Utilizar la geotermia de baja potencia como precalentador o preenfriador de fluidos, esto también es importante. Y bueno, el reemplazo de cañería de conducción para tener cañerías de buena calidad. Esto un poquito son las cuestiones que les quería mostrar sobre esto. Vamos a tocar tangencialmente a lo que son instrumentaciones de eficiencia energética sobre, o por lo menos de oportunidades de mejora sobre flotas vehiculares. También los vehículos consumen energía. En el menor de los casos nos consumen energía eléctrica. Tenemos los casos de o alguna moto o algún auto, un city car o autoelevadores que funcionan con electricidad. Estos sí tienen consumos específicos de eléctrico, el resto son todos combustibles fósiles, combustible líquido. Brevemente, implementar procesos de manejo eficiente en vehículos, no solamente el manejo defensivo para los choferes, sino que también incorporarle lo que es el manejo eficiente es importante. Utilizar los vehículos tratando de que la carga sea total en todo el viaje. Esto es aprovechar un vehículo grande con toda la carga posible antes que estar utilizando con cargas pequeñas. Minimizar todo lo que es las marchas en ralentí de motores, toda esa energía que se consume. Hay equipos o hay industrias que mantienen los equipos durante la noche en ralentí, precisamente para que no se les enfríe, para que no salgan del régimen, pero es consumo eléctrico, consumo de combustible muy importante. Bueno, incentivos al transporte público de personal y a lo que es el transporte sustentable. Que saben, en Río Negro ya se está trabajando sobre la ley de movilidad sostenible, en la cual ya entró en la Cámara. Estamos esperando que termine todo su proceso legislativo y lo que se busca es incentivar a el transporte personal con pequeños elementos. Bien, generalmente esto también, mantenimiento preventivo y tener las BTV al día. Esto es apuntarle a que los vehículos tengan alguna garantía de un buen desempeño, que estén las cosas por lo menos controladas. Controlar tramos de ascenso con carga. Muchas veces, yo este ejemplo también lo pongo siempre, en un caso en que un transporte salga a repartir y tenga una ciudad que tenga un desnivel, como puede ser Bariloche, siempre es más rentable que ese equipo reparta siempre que sea posible cuando está más pesado en la zona más baja y ascienda hacia la zona más alta con menor carga. No, son cuestiones que son lógicas. Bien, vámonos a lo que son recambios tecnológicos, el reemplazo de equipos de las flotas vehiculares. Esto es lo ideal, tener vehículos que tengan un mejor desempeño energético siempre es lo ideal para mejorar los rendimientos. Estos son estudios que se hacen sobre los grandes vehículos, sobre camiones. Utilizar deflectores para mejorar la parte aerodinámica del vehículo. Catalizadores, bueno, estos ya vienen por norma. Y sí tratar a las flotas de manera de sistema de gestión. Esto es muy importante para que no sea una cuestión puntual en cómo se gestiona uno o más vehículos de una flota. La autogeneración eléctrica la tomamos como una buena oportunidad de mejora.
lo que pasa es que a partir de determinadas leyes en el país y en la provincia, tenemos otra oportunidad que no es que, a ver, que no solamente nos permite el autoconsumo de esa energía generada, sino que cualquier excedente que podemos tener nos permite volcarlos a la red y que la energía eléctrica, en este caso, a pasar de ser un insumo para nuestro proceso productivo, que es originado por el autoconsumo, pase a ser un subproducto que se vende, que tiene un valor económico. Entonces, en muchos casos se piensa si es conveniente, fíjense, esto es un sistema fotovoltaico, acá tenemos los paneles y aquí tenemos toda la parte de control, inversión de la energía, y acá tenemos las baterías para lo que es el almacenamiento. Muchas veces puede llegar a ser más económico no tener esto, funcionar simplemente con el ingreso de electricidad a nuestro sistema y que cualquier excedente se vuelque a la red y se venda. Son opciones que se pueden llegar a manejar. Estos son aerogeneradores. El aerogenerador tiene algunas particularidades sobre lo que es, o mejor dicho, la energía eólica tiene algunas particularidades por sobre la fotovoltaica. La fotovoltaica es escalable, es muy simple, no tiene partes móviles, es muy simple de instalar, y esto ya requiere algunas cuestiones anexas de cálculo y mantenimiento. Y bueno, y después tenemos los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Estas son turbinas de muy baja potencia que están trabajando con un muy pequeño salto hidráulico, y que son soluciones para lugares donde tenemos un canal permanente con algún buen nivel de agua. Otras opciones es incorporar estas turbinas en tallas un poquito más grandes, en las cañerías. ¿Qué se logra con esto? Que toda la energía que mantiene el agua en su bajada desde una posición más alta para lo que es alimentación del fluido, se puede extraerle esa energía en forma de electricidad. Estos son generadores de biogás, pequeños reactores. Acá tenemos el lugar donde se almacena, acá tenemos el bioreactor. También son soluciones. Y estos son algunos ejemplos que se pueden ver en muchos lugares. Argentina todavía estamos muy alejados de esto, pero fíjense que acá directamente el techo son todos paneles solares. Bueno, entonces se los dejo para que lo miren en detalle. Es un sistema de generación domiciliaria característico con las partes principales. Esto es como cambia el paisaje en muchos lugares por la inclusión de paneles solares. No solamente barrios de clase media, sino un poquito menos también pueden tener panelería solar y tener su autogeneración. Es similar a la primera foto. Centros comerciales tienen grandes espacios para autogenerar y poner paneles fotovoltaicos. Es una universidad en México. Esto es un aeropuerto. Fíjense todo lo que es el techo, independientemente de tener iluminación natural y tener diseño, también tiene la posibilidad de generar energía eléctrica. Y acá les dejo, ya finalizando, algunos detalles. Estos valores no están actualizados, se lo digo de entrada, pero sí lo que me gustaría que vean es cómo se cuantifica algún tipo de solución, algún tipo de implementación de oportunidad de mejora a partir de la medición después concreta. Fíjense que en este caso lo que es la limpieza de la unidad exterior, lo que es la parte del disipador de calor de equipos rooftop, tiene un valor
cada 2 años de este monto y tiene un ahorro estimado aproximadamente de eso. Entonces ahí ya tenemos un ahorro, ya tenemos una inversión, pero sabemos que en un tiempo perentorio esa inversión se va a solventar. Cambia lo que les nombraba sobre lo que es cambio de temperatura según las estaciones. Esto es en una caldera de alto rendimiento, es simplemente cambiarle las temperaturas en temporada estival y temporada invernal para lo que es el suministro de agua caliente sanitaria. Inversión es cero porque es simplemente que la persona que realiza el mantenimiento o que hace todas las cuestiones inherentes a la energía cambia esa temperatura y tiene un ahorro asociado que es muy grande versus la inversión inicial que es nula. Otro ejemplo es la aislación de calor o de las tuberías que llevan agua caliente. Lo que tiene de bueno esto es que la inversión es por única vez, porque la obra se hace una sola vez, y los ahorros son anuales y son periódicos, porque no es que pongo una sola vez la instalación o la aislación. La aislación todos los años, la aislación se instala una sola vez y todos los años voy teniendo ese beneficio. Entonces, en un shopping de Buenos Aires, lo que se buscó fue cambiar todas las luminarias. En ese momento, el nivel de inversión era de este valor y el nivel de ahorro en energía anual era esto. Periodo de 2 años ya era el repago de esa inversión. Lo que yo les decía, la instalación de un variador de frecuencia para equipos de frío tiene un determinado valor que, si se fijan, produce un determinado ahorro que es coincidente con lo que podrían ser 60 meses para producirse el repago de la inversión. Los proyectos de utilizar lo que es la pérdida de calor, o reutilizar, mejor dicho, el calor residual. ¿Para qué? Para calentar el agua de ingreso. Esto también tiene un valor inicial que es único por única vez y luego tiene un periodo de repago de aproximadamente 2 años en función al ahorro estimado que se tiene en gas específicamente. Bien, hasta ahí llegamos con lo que era la parte de oportunidades de mejora según cada uso. Ustedes vieron que tomamos punto por punto cada una de las cosas que habíamos visto en el encuentro anterior. Lo desagregamos un poquito, lo abrimos y buscamos oportunidades de mejora dentro de cada uno de los puntos de consumo energético que podemos tener en cualquier sistema productivo, en cualquier pyme, en cualquier unidad productora, en cualquier comercio también. La idea de esto es que ustedes vean y se concienticen con que hay muchas cosas para hacer, hay oportunidades de mejora, hay diagnósticos que ustedes pueden llegar a hacer, pero lo interesante de esto es que se haga de manera sistémica, que ustedes trabajen siempre lo que es la parte eléctrica, la parte de energías, de manera sistematizada, que no sea una solución puntual, que no sea una cuestión que se hace cuando uno se acuerda, sino que sepamos que para cada uno de nuestros procesos y esos procesos también separados según cada vector energético que involucra, podemos aplicarle pequeñas oportunidades de mejora para tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño energético.
Esto es un poquito lo que yo les quería transmitir hoy. Nos veremos la próxima clase, que la próxima va a estar dedicada a lo que es la parte de generación distribuida dentro de lo que es la provincia de Río Negro como oportunidad de mejora para gestionar el autoconsumo y evitar consumos de energía, principalmente eléctrica, de la red. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias y cualquier cosa quedo atento a las consultas que se hagan por el foro o por el correo.